Aprendo en casa. Muy buenos días, mis queridos estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. Estamos aquí en una semana más de Haciendo Historia con el profesor Juan. Pues deseándoles que se encuentren bien de salud, en unión familiar y de verdad esperando que hayan reflexionado y se den cuenta, chicos, de que no hay mejor herencia, de que no hay mejor cosa que estudiar. Que ya solamente falta un caminito muy corto, chicos y chicas, para terminar este año. Así es que yo sé que han meditado y se han dado cuenta que es preferible, es muy preferible sacarse el ancho estos 2 meses que faltan y poder disfrutar los de cuarto año, sus vacaciones de enero y febrero, y los de quinto ya terminar el año y pensar en iniciar su futuro. Porque chicos de quinto de la promoción, es aquí donde de verdad inicia todo el camino que ustedes tienen que emprender de estudios y mejoras para que sean grandes profesionales. Yo confío en ustedes, chicos, y sé que lo harán. Si es que a lavarse las manos, desinfectar la zona donde nos encontramos, quedarse en casa, si puedes evitar salir, no salgas, chicos ni chicas. Cuídense bastante y sobre todo, vamos a llenar nuestra cabecita de cosas importantes, de conocimientos, de cumplir nuestras competencias y seguir siendo mejores personas. El día de hoy, chicos, nos toca complementar un tema. ¿Se acuerdan de la fiebre amarilla, del Aedes, cierto? Del zancudito que causó epidemias en el siglo XIX? Pues vamos a ver ahora cómo reaccionaron las autoridades en esa época. ¿Qué hospitales existían? ¿Eran buenos? ¿Cuántos médicos? ¿Cuánto era la población de esa época? Qué importante el día de hoy. Vamos a conocer un poquito más. ¿Qué competencia vamos a desarrollar? Construye interpretaciones históricas. Como ya verán en las fichas, chicos, les estoy colocando fuentes, fuentes reales, fuentes fidedignas, confiables, que ustedes van a tener que analizar para luego poder realizar cuadros comparativos de lo que sucedía en esa época con la época actual que estamos viviendo. La epidemia de esa etapa con la pandemia actual. ¿Cómo reaccionaban las autoridades en esa etapa en la salud pública y qué medidas se repiten o qué medidas son distintas en la actualidad? Así es que, cuál va a ser nuestro propósito, mis queridos discípulos? Explicamos cómo las medidas de salud pública, ya sabemos que es salud pública, todo lo que se haga en beneficio de conservar la vida de las personas. Eso es salud pública, ¿ya? ¿Qué medidas de salud pública tomó el Estado en esa época? Contribuyeron a afrontar la epidemia de la fiebre amarilla del siglo XIX. Mira, te coloco estas imágenes. ¿Qué pasa si ustedes ven estas imágenes? Profesor, son hospitales. Sí, muy bien, son hospitales. Y yo les pregunto ahora y pensemos un poco, ¿ustedes creen que en estas condiciones, como ustedes ven los hospitales, ya, actuales y de esa época, ustedes se sentirían seguros de ir a curarse a los hospitales? Es más, ¿pensarían ustedes que estos lugares de salud pública dan la tranquilidad o te dan la idea de que estarías mejor ahí que curándote en tu casa? Entonces, ese es, chicos, los hospitales en esa época, llenos, carentes de salubridad, es decir, carentes de limpieza, ¿ya? Los hospitales, a los enfermos se les atendía en covachas, ¿ya? Que eran estos lugares así, ¿ya? Carencia de médicos, pocos médicos para la tanta cantidad de personas que sufrían enfermedades en esa época. Y si lo ponemos que estamos en epidemia, peor. Y la fiebre amarilla, peor. Entonces, profesor, ¿y quién se encargaba de supervisar en esta etapa, en esta época del siglo XIX, la salud? Porque actualmente tenemos al MINSA, al Ministerio de Salud. Mira, te estoy ayudando, ¿ah? En esa época, ¿quién se encargaba? Ahora acá también tenemos a Salud.
Ah, muy bien. Tenemos al Ministerio de Salud, tenemos de Salud, son entidades de esta época actual que se están verificando. Tenemos el Comando COVID que fue creado, ¿cierto? Para apoyar en esta pandemia. En esa época, ¿quién se encargaba de verificar que los enfermos estén bien, que existan médicos, que existan lugares donde puedan atender a las personas, que haya salud pública? Ah, en esa época te presento a la Beneficencia Pública de Lima. La Beneficencia Pública de Lima, era la entidad encargada, ¿ya?, de mejorar, de velar por la salud pública de esa época, ¿ya? De ver los hospitales, la infraestructura de los hospitales, la asistencia médica, la Beneficencia de Lima. ¿Ya? Ese era, ¿ya? Actualmente se encontraba, su local se encuentra en el Cercado de Lima. Profesor, ¿y de dónde sacaba dinero? Porque es importante, ¿no? Para hacer cambios tienes que saber de dónde sacaba el dinero. Sí, lo sacaba de las cofradías. ¿Qué son las cofradías? Son un grupo de personas que adoran una determinada imagen, ¿ya? Cofradía del Señor de los Milagros, cofradía de San Martín de Porres. Entonces, ellos daban dinero a la Beneficencia Pública de Lima y con ese dinero se colocaban en hospitales y todo. Loterías, las loterías, había donaciones también que ingresaban dinero a la beneficencia pública. Si se vendían nichos, o sea, donde colocan los ataúdes, ¿ya? Si se vendían, también ingresaba el dinero para la beneficencia pública. Chicos, con lo que les he dicho, con donaciones, con venta de nichos, con loterías, con cofradías, con el poco dinero, ¿ustedes piensan que la beneficencia pública va a poder hacerse responsable, más en una época de epidemia que era en esa época de la fiebre amarilla, y poder contar con la cantidad de médicos, con la infraestructura apropiada? ¿Ustedes creen que con estas condiciones? Ah, ahí está la pregunta, mira, qué importante, ¿ves? Es para que piensen. En esa época, chicos, habían hospitales, ¿ya? Tenemos hospitales que venían desde la época colonial. El Hospital de San Andrés. Este Hospital de San Andrés atendía a los varones, solamente a varones, mestizos y criollos. Mestizos y criollos, según lo que usted me ha explicado, en la época republicana, en la época colonial, los mestizos, los criollos, son personas de clase media y alta. Entonces, ellos van a contar con un hospital en buen estado, ¿ya? 17 hermanas de la caridad. ¿Quiénes son las hermanas de la caridad? Eran personas voluntarias que hacían de enfermeras, ¿ya? En estos hospitales. Tenían 17 personas de la caridad, 7 médicos. De los 7 médicos, 3 eran auxiliares y tenían 12 salas, ¿ya? Y era un hospital diseñado para 600 enfermos. Recuerda que en la época de la fiebre amarilla se llegó a 6.000 cantidad de fallecidos. Imagínate la cantidad de contagiados. ¿Se dará abasto esto? El Hospital Santana. El Hospital Santana era un hospital hecho para las mujeres indígenas, ¿ya? Para las mujeres indígenas. Si eran para mujeres indígenas, entonces era un lugar más pobre. Contaba con 12 salas también y tenía lugar para 400 enfermas, ¿ya? El Hospital del Refugio, el Lazareto. Aquí ya te enviaban si tú ya eras confirmado que tenías la epidemia, que tenías algún tipo de enfermedad contagiosa. Entonces, no te colocaban en los hospitales, sino te enviaban a un lugar ya donde están solamente los que tienen la epidemia, los que están contagiados. ¿Se parece en algo en la actualidad? Claro, profe, la villa. Allá me mandaban, a la Villa Olímpica. Me dejan en cuarentena en mi casa. Allá, en ese momento te mandaban a Lazareto. Mira, qué interesante, profesora. También tenemos al Hospital Guadalupe, ¿ya? El Hospital Guadalupe es un hospital, este queda en Lima, y el Hospital Guadalupe se encuentra en el Callao, sí, en nuestra región. ¿Ves? Aquí se atendía a toda la población del puerto del Callao. Pero ustedes creen que con 4 hospitales, 5 o 6 hospitales antiguos van a poder atender a toda la cantidad de personas que se enfermaban? Si actualmente, chicos, ¿ustedes creen que los hospitales alcanzan para atender a la cantidad de personas que están con COVID? ¿Ves? Hay bastantes semejanzas, ¿verdad? Hay bastantes semejanzas de esa época con la actualidad. También
Por eso, la beneficencia de Lima va a tener que hacer cambios en la salud pública y uno de esos cambios es que va a crear un hospital moderno para esa época y era el Hospital 2 de Mayo. Entonces, la primera medida de salud pública fue crear un hospital moderno, ya no esos hospitales antiguos de la época colonial, sino que es el Hospital 2 de Mayo. Aquí está la foto original cuando se inaugura y esta es la foto actual, ¿ya? Del famoso Hospital 2 de Mayo, chicos, el Hospital 2 de Mayo. Otros cambios de salud pública va a ser que antes, cuando tú te enfermabas, te dejaban tirado ahí en tu casa, te quedabas ahí, está claro, y si morías, te quedabas ahí hasta que te pudras y todo eso. Entonces ahora se inventaron los carruajes. Actualmente, cuando se enferma alguien de COVID, viene la ambulancia y te recoge en tu casa, ¿cierto? O viene la ambulancia y te dirige ya, pues, si has fallecido, lamentablemente, a que te cremen. Acá también se crean los carruajes para dirigir a los enfermos hacia el lazareto, donde están los contagiados, o directamente al cementerio. Entonces ya no hay mucho contacto con las demás poblaciones, ni dejan acumulando los cadáveres que luego puede causar mayor cantidad de enfermos, ¿ya? ¿Te acuerdas de las hermanas de la caridad que te dije? Ya, ellas también ahora comienzan a visitar a las casas a los enfermos. Profesor, pues no se contagian. Recuerda que no es COVID, es fiebre amarilla, así es que es por el mosquito, así es que no había ese problema, ¿ya? Entonces comienzan a ver las visitas a los domicilios. Profesor, así como ahora. Mira, qué excelente. Sí, chicos, así como ahora. Comienzan a existir las visitas. Se mejoran los hospitales. ¿Por qué? Porque los hospitales eran muy cerrados y no había mucho ingreso de ventilación. Se comienzan a abrir las ventanas y a iluminar los cuartos de los hospitales. Se comienza a provisionar las boticas, así eran las boticas antes, chicos, las boticas de gran cantidad de remedios para curar las enfermedades, para que no exista carencia, ¿ya? Profesor, ¿cuántos habían de habitantes en Lima? Habían 100.341 habitantes en Lima a finales del siglo XIX. En el Callao existían 16.539 habitantes. Entonces, un aproximado de 115.000 personas existían en Lima y Callao. ¿Y cuántos profesionales médicos existían, profesor? A ver, quiero saber, antes que se acabe el tiempo, ya. Habían 5 dentistas, nada más. 31 médicos, 31 médicos, 27 farmacéuticos, que son los que atienden en las boticas, y 12 parteras, que traen a las personas al mundo. ¿Ustedes piensan que con 36, con 50, 60, aproximadamente, ponle 100 profesionales de la salud, van a poder atender a más de 115.000 habitantes solamente aquí en Lima y Callao? Y ya viste las condiciones de los hospitales. Y ya viste de dónde tenía dinero la beneficencia pública. Es por eso que van a tener que hacerse más cambios y se va a reunir el prefecto de Lima, el encargado de Lima, con el decano de la Facultad de Medicina. ¿Quién es el decano, profesor? Es como decir un director, pero de una universidad. ¿Ya? Un director de una universidad. Se van a reunir y van a hacer cambios, principales medidas, así como el presidente se reúne con el Consejo de Ministros y da medidas para que la epidemia no se siga expandiendo y nos pone en cuarentena. Ahora están viendo si se puede ir a la playa o no. Ahora están viendo que si se prohíben las visitas. Entonces, todo eso también se toma medidas en esta etapa. Crear más lazaretos, es decir, lugares donde puedan ir y colocarse personas que se contagian. Visitas domiciliarias para verificar el aseo de las casas. Recuerda que la fiebre amarilla se contagia porque el mosquito se empoza en las aguas. En el agua emposada, ahí pone sus larvas. Entonces tienen que verificar las casas. Que se evite botar la basura a las calles. Servicio médico domiciliario. Notificar las casas visitadas para hacer una estadística. Profesor, varias medidas son muy parecidas a las que están haciendo en la epidemia, en la pandemia del COVID. Claro que sí, chicos. Entonces, ahí viene su trabajo, chicos, en sus fichas, ver cuál era la realidad hospitalaria, cuántos hospitales existía, a quiénes se atendía, la cantidad de población que existía, si los médicos eran suficientes, si los lazaretos eran suficientes. Imagínate en pandemia cómo morían las personas, eran trasladadas en carruaje. Entonces vas a hacer comparación de la época del siglo XIX y la época actual. Similitudes y diferencias. Vamos chicos, sé que ustedes pueden. Cuídense bastante. Nos vemos hasta la próxima semana. Se despide su gran maestro.